Dentro del marco de este curso de innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del niño con autismo, voy a intentar hablaros un poquito del entorno, ¿no? De los entornos donde los niños viven y en concreto del entorno escolar, que es un poco el ámbito donde yo me muevo. Y dentro de hablar del entorno, pues me he lanzado con una propuesta, yo creo que un poco aventurada, ¿no? De tratar de reflexionar un poco conjuntamente con vosotros sobre qué es eso de los apoyos dentro del aula, las dificultades que tiene el profesor de apoyo, el profesor tutor y cómo desde la propuesta del profesor de apoyo que entra dentro del aula podemos dar respuesta y hacer el entorno escolar un poquito más competente para acoger a nuestros niños con TEA. Bueno, habéis visto muchas cosas sobre atención temprana. Llevamos una larga trayectoria en atención temprana en nuestro país, pues yo creo que más de 40 años trabajando con niños pequeños y con sus familias. En todo este tiempo hemos aprendido muchísimas cosas, hemos aprendido a trabajar con el niño sobre todo, pero también se nos han abierto muchos interrogantes. Y nos hemos dado cuenta que para trabajar con los niños pequeños tenemos que trabajar con los adultos que configuran sus entornos naturales, ¿no? Hay diversas teorías, desde la perspectiva sociocultural de Vygotsky o el modelo ecológico de Bronfenbrenner, la teoría general de sistemas o los nuevos modelos que parece que se están desarrollando mucho en nuestro país, ¿no? Importados un poco de Estados Unidos, modelos de atención temprana centrados en la familia. Bueno, pues nos damos cuenta de la importancia del entorno, ¿no? O sea, realmente el desarrollo del niño se produce a través de la interacción y el niño avanza, crece y aprende a partir de los múltiples intercambios comunicativos que tiene cada día, en cada momento, con sus figuras de referencia. Entonces, ¿cuáles son estos entornos naturales donde el niño vive? Pues el primero, desde luego, la familia. A mí ya sabe Gerardo que me encanta hablar de familias, que es casi lo que más me ha gustado siempre en mi trayectoria profesional. Pero bueno, en esta webinar no nos va a dar tiempo a hablar mucho de familias, vamos a hablar más bien de entornos escolares, ¿vale? Entonces, el otro gran entorno donde nuestros niños viven en casa y en la escuela infantil, ¿no? Entonces, vamos a intentar reflexionar un poquito sobre cómo el entorno escolar puede ser un poquito más competente para acoger a nuestros niños con TEA. Y siempre que hablamos de entornos competentes para acoger la diversidad, pues evidentemente esto viene de la mano del concepto de inclusión. Ya sabemos que Ainsworth pues, nos dice que es la búsqueda, la inclusión es la búsqueda interminable de formas más adecuadas para atender a la diversidad, ¿no? Y además plantea la inclusión como un camino, un largo camino, ¿no? Hacia un horizonte bueno, que perseguimos todos, que es desde luego complejo, pero que tenemos que luchar por él. Y dentro de este concepto de inclusión, Ainsworth pues, nos marca como tres estadios, ¿no? o tres momentos. Hay un primer momento que es lo que llamaríamos la presencia. Para que haya inclusión, pues lo primero que tenemos que hacer es tener a nuestros niños con TEA en las aulas ordinarias, compartiendo los espacios, los materiales con sus compañeros y con los niños de su grupo de referencia y de su edad. Pero la mera presencia del niño en el aula, no solamente la presencia, eso no es inclusión, ¿no? Tenemos que dar un paso más. Y el siguiente paso que nos plantea este autor es la participación. O sea, no solamente tiene que estar el niño en el aula, sino que además tiene que participar de las actividades, tiene que participar de los juegos, tiene que interactuar con sus compañeros. Y esto implica transformaciones potentes en los entornos escolares, que primero abran la puerta a todos nuestros niños con TEA a la escuela infantil, porque además estamos hablando de escuela infantil, ¿vale? Y la participación, o sea, tenemos que gestionar las actividades, las metodologías para que permitan a nuestro niño con TEA participar de lo que pasa en el aula. Pero el tercer paso de la inclusión, o sea, estar presente y participar solamente tampoco es inclusión, ¿no? Tenemos que caminar en la dirección de que nuestros niños con TEA también tengan progreso, ¿no? Ya sabéis que son las 3 P de la inclusión, la presencia, la participación y el progreso. Y cuando hablamos de progreso, esto a veces es difícil de comprender, ¿no? Porque a veces entendemos que la inclusión es que todos los niños del aula adquieran las mismas competencias, los mismos objetivos, y esto no es real. O sea, cada niño en el aula va a adquirir habilidades y competencias diferentes porque cada niño es diverso, ¿no?
Y es muy importante que consideremos que nuestros niños con TEA tienen que tener progresos para que realmente podamos hablar de inclusión. Y cuando hablamos de progresos no estamos diciendo que tienen que conseguir lo mismo que el niño de al lado, sino que tienen que progresar respecto a sí mismos en un momento anterior. Bueno, yo creo que estas 3 palabras nos definen un poquito lo que es la inclusión. Hay muchas normativas, hay normativas internacionales que nos marcan esta dirección clarísima hacia la inclusión, ¿no? Está la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la Estrategia Europea sobre Discapacidad, distintas normativas a nivel internacional, bueno, que tienen muy claro que tenemos que caminar en esta dirección. También tenemos normativas estatales y normativas en las distintas comunidades autónomas, ¿no? Claramente la dirección está abierta, ¿no? Y además hay una importante presión social, ¿no? De las asociaciones de personas con discapacidad, las familias, las universidades, los medios de comunicación y los profesionales pues nos están impulsando a la escuela hacia un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma en el que todos tengamos los mismos derechos y todos tengamos las mismas oportunidades. De tal manera que esta inclusión ha de concebirse como un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para atender a todo el alumnado. Pero bueno, todo esto está muy bien, ¿no? Es verdad que estos señores tan importantes de la ONU y de estos organismos internacionales tienen las cosas muy claras, ¿no? Y ellos dictaminan normas, dictaminan reglas, reglamentos, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños, ¿no? Y además recuerdan a los Estados miembros de la ONU que son responsables para ejercer, digamos, para obligar a estos derechos. Pero nuevamente los organismos internacionales o los Estados miembros dictaminan normas y reglas, pero ¿quién hace posible que esto sea real, ¿no? Los que hacemos posible que esto sea real, ¿no? Y que los niños disfruten de todos los derechos en igualdad de condiciones somos nosotros, somos los maestros, somos los directores de los centros, somos los orientadores, somos los auxiliares técnicos educativos, los PTs, los AELs. Al final está en nuestras manos que realmente podamos llegar a cumplir este compromiso de inclusión educativa, ¿vale? ¿Qué tenemos o qué alternativas tenemos, qué estrategias tenemos para poder recorrer este camino tan complejo? Bueno, pues algunas estrategias que demuestran, ¿no? Que la efectividad de la inclusión pues puede ser la participación de las familias. Es indispensable una adecuada coordinación entre la familia y la escuela. Insisto que aunque me encanta hablar de este tema, no podemos hablar de él hoy, ¿no? Nos vamos a centrar más en otro apartado. También hay otra estrategia importantísima para caminar en la vía de la inclusión, que es el trabajo cooperativo y el apoyo entre iguales, ¿no? Esto es todo un mundo de trabajo dentro de las aulas, ¿no? Conseguir, bueno, primero sensibilizar a los compañeros del niño con TEA y después ayudar a los compañeros del niño con TEA a que sean mediadores en el aprendizaje de nuestro alumno con TEA, que motiven su aprendizaje, que le impulsen, ¿no? A desarrollar todas sus competencias. También tenemos otra línea abierta muy potente, que es el diseño universal para el aprendizaje, que está marcando ahora mismo la LOMLOE, ¿no? Y todas las leyes educativas, que consiste un poco en que tenemos que adaptarnos nosotros, adaptar los espacios, adaptar los contextos y no exigir que sea el niño el que se adapte a los contextos, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos otra línea de trabajo muy importante. Y otra línea que a mí me parece clave para aumentar la efectividad de la inclusión es la docencia compartida o los apoyos dentro del aula. Y es aquí donde me quiero centrar esta tarde, en este ratillo que vamos a compartir, ¿vale? ¿Qué barreras nos encontramos para la inclusión? Bueno, pues muchas, ¿no? Nos encontramos barreras físicas como la falta de recursos materiales, la falta de profesionales. Es una realidad. Nos encantaría tener dos maestros por aula, ¿no? Que pudieran compartir su docencia y mejorar la respuesta al alumnado. Bueno, yo creo que con el tiempo lo conseguiremos, ¿no? Pero es verdad que tenemos estas barreras físicas, tenemos barreras didácticas, ¿eh? Nos encontramos muchos profesionales de la educación con metodologías muy poco flexibles, muy desvinculados con las familias, que son muy rígidos en la evaluación y en la intervención, currículos muy cerrados que no facilitan la respuesta a todo el alumnado.
Nos encontramos también barreras culturales, ¿no? Que nos generan pues, actitudes de discriminación, de rechazo o incluso de acoso, ¿no? Y barreras actitudinales, ¿no? Muchas veces el desconocimiento que tenemos los profesionales de la educación pues hace que nos basemos en prejuicios o en estereotipos hechos, ¿no? Y que nuestras expectativas sean muy bajas respecto a nuestro alumnado en general y a nuestro alumnado con TEA en particular, ¿no? Incluso actitudes de desinterés, ¿no? Que hacen que sea muy complejo poder ofrecer al niño con TEA una escuela competente donde le podamos atender adecuadamente, ¿no? Bueno, estas son algunas de las barreras. A mí me encanta esta definición que hace Pujolas de la inclusión, ¿no? Dice que las aulas inclusivas son aquellas en las que no se trata igual a todos, sino que se trata igual de bien a todos, ¿no? En función de sus diferencias y de sus particularidades. Y a lo mejor es por aquí por donde tenemos que caminar, ¿no? Que tenemos que tratar igual de bien a todos, pero no a todos iguales. Y claro, el sistema educativo es muy complejo, es un sistema que incluye múltiples subsistemas con un montón de interacciones entre los profesionales y las familias, entre la administración y la escuela. Es un sistema complejo que requiere la coordinación de muchísimas personas y que además, para caminar hacia esa inclusión que buscamos, es necesario un cambio profundo en el sistema de ideas de todos los que formamos esa escuela, ¿no? Tenemos que crear una cultura en la cual valoremos la diversidad, en la cual consideremos la diversidad como una oportunidad para todos, una oportunidad para el niño con trastorno del espectro del autismo, para sus compañeros y también para los adultos que configuramos esta escuela. Pero evidentemente la inclusión es un ejercicio de equilibrio. O sea, nadie que haya pasado por la escuela puede decir que esto sea fácil, porque no lo es. No lo es, ¿no? Bueno, caminamos ahí en una cuerda un poco complicada. Pero mi propuesta siempre es comenzar desde donde estamos y utilizar lo que tenemos. Evidentemente tenemos barreras, tenemos pocos recursos, evidentemente, bueno, pues tenemos a veces un poco de desinformación o barreras actitudinales, pero eso es lo que tenemos y desde ahí tenemos que empezar y desde ahí tenemos que caminar, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de Daniel Valdez, ¿no? De que no hay llaves maestras, que cada uno requiere su llave para abrir esas barreras y cada niño con TEA es tan diferente de los otros niños con TEA y del resto de los alumnos de su aula, pues que cada uno requiere su propia llave, ¿no? Y nosotros, los docentes, lo que tenemos es que estar muy atentos, ¿no? A ver cómo es la llave que requiere cada niño para acercarle, ¿no? La respuesta educativa adecuada. Bueno, esto era un poco a modo de introducción. O sea, una escuela competente para acoger al niño con TEA es una escuela inclusiva, ¿no? Es una escuela que valora la diversidad. Pero yo me quiero centrar esta tarde en un aspecto muy concreto, que son los apoyos dentro del aula. Entonces os invito a todos a que miréis una webinar anterior, ¿no? Que está colgada también, en la que hablaba del niño con TEA en la escuela infantil, realidades y retos. En esta webinar, pues yo planteé algunas claves para construir la competencia en la escuela infantil. Y entre las claves que ya planteé en esta webinar, pues estaba la primera, comunicarnos con el niño. La siguiente, estructurar el entorno. Os remito a esta webinar para que veáis un poco estos contenidos, ¿vale? La tercera clave para construir competencia en la escuela es coordinar las actuaciones de los profesionales que formamos esa escuela. La cuarta, definir metodologías, buscar nuevas metodologías que den respuesta a las necesidades de nuestro alumnado. La quinta, importantísima, es abrirnos al entorno, o sea, coordinarnos con las familias, coordinarnos con los sistemas externos de la escuela, donde nuestros niños también acuden para recibir intervenciones individualizadas. Y la última clave es crear una cultura inclusiva. Bueno, no voy a volver a explicar todas estas claves, pero sí me quiero centrar en la clave número 3, que es la de coordinar actuaciones. Y en concreto, voy a intentar hacer una reflexión con vosotros sobre los apoyos dentro del aula, ¿no? Porque hablamos mucho sobre los apoyos dentro del aula, es cuando entra un
un profesor de pedagogía terapéutica, un profesor de audición y lenguaje, pueden ser o bien estos especialistas, o incluso el fisioterapeuta, o el auxiliar técnico educativo, o el profesor de inglés que tiene un rato libre y entra a apoyar al profesor tutor, o otro profesor cualquiera de la escuela que puede en un momento determinado servir de apoyo al profesor tutor, bueno, pues para resolver una situación de conflicto o para apoyar a los niños diversos en el aula, ¿no? ¿Cómo entenderíamos los apoyos dentro? Pues entenderíamos como esos profesionales que comparten su tarea educativa, cada uno desde su perfil, pero en el marco de un proyecto común. Y claro, parece muy fácil, ¿no? A veces cuando se organizan los apoyos en el mes de septiembre en las escuelas, bueno, pues parece que la normativa también nos indica que los apoyos mayoritariamente tienen que producirse dentro del aula, ¿no? Ayer mismo tuve un seminario con un montón de maestros hablando de niños con TEA, ¿no? Y decían algunas compañeras, es que los apoyos tienen que ser dentro, y decían algunos compañeros, pero es que algunas cosas es necesario que sean fuera, ¿no? Claro, el que los apoyos sean dentro implica muchas cosas y parece fácil, parece que es nada, que entre el apoyo y ya está. Bueno, vamos a ver la complicación que esto tiene, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían los objetivos de los apoyos dentro del aula? Bueno, pues los objetivos de los apoyos dentro del aula, el primero es facilitar la inclusión educativa, facilitar esa presencia del niño en el aula, esa participación del niño en el aula y ese progreso del que hablábamos antes. El siguiente objetivo es favorecer el acceso al currículo del niño, para que se aproxime lo más posible al currículo ordinario. Un objetivo importantísimo del apoyo dentro del aula es mejorar la interacción social del niño con sus iguales y con el adulto. Es verdad que nuestros niños con TEA pues a veces reciben sesiones individualizadas en las cuales aprenden determinadas habilidades. Imaginaos, por ejemplo, un sistema aumentativo de comunicación, ¿no? Aprenden a utilizar el PEX, por ejemplo, ¿no? O otro sistema de comunicación que les va a ser muy útil para poderse comunicar sus necesidades, sus deseos o sus sentimientos, ¿no? Pero lo importante de un sistema de comunicación, me vais a perdonar porque digo cosas muy obvias, lo importante de un sistema de comunicación es utilizarlo para comunicarse, de tal manera que si el niño puede aprender a utilizar un sistema de comunicación en un entorno individualizado con un profesional experto, y eso es estupendo, pero si luego no le ayudamos a que utilice ese sistema de comunicación en un entorno natural como es el aula, ¿no? Para que el niño utilice ese sistema de comunicación para pedir, para manifestar, bueno, pues para interactuar con las personas que le rodean, ¿no? Y para mejorar la interacción de este niño en su entorno. Estos serían un poco los objetivos principales del apoyo dentro del aula. Y en este apoyo dentro del aula yo creo que ejerce un papel importantísimo el equipo directivo, ¿no? Los equipos directivos de los centros son elementos claves en el funcionamiento de los centros, ¿no? Son los que gestionan los recursos, los que refuerzan la cultura inclusiva de un centro o no inclusiva, ¿no? De un centro. Entonces, bueno, son los que van a organizar si estos apoyos entran dentro del aula o hacen los apoyos fuera o qué es lo que está pasando allí, ¿no? Antes de reflexionar sobre cuál es el papel que tiene el apoyo dentro del aula, a mí me gustaría, bueno, mirar un poco cuál es la situación del tutor, ¿no? Comprender un poco qué vive el tutor dentro del aula, qué requerimientos tiene, qué retos o qué desafíos afronta el tutor a diario en el aula. Porque de esta manera vamos a poder comprender qué es lo que pasa cuando entra otro profesor en el aula con él, ¿no? Las ventajas y las dificultades que eso puede conllevar, ¿no? Vamos a ver cuáles son las situaciones del tutor. La primera es que el tutor tiene muchísima diversidad en el alumnado, ¿no? Y tiene que hacer una personalización de la respuesta educativa. Tiene 25 niños en su aula, puede tener uno con TEA, a lo mejor tiene otro con otra discapacidad, tiene algunos con dificultades de aprendizaje, tiene algunos niños inquietos, tiene otros que les acaba de nacer un hermanito, tiene otros de altas capacidades, tiene otros de diversidad cultural que no tienen acceso al idioma, ¿no? Y con esta diversidad del alumnado, el tutor tiene que dar respuesta a los 25, no solamente al niño con TEA, sino a todos los niños que tienen su aula, ¿no?
Además, está sometido a interacciones múltiples, dentro y fuera del aula. O sea, estar en un aula con 25 niños es que te piden cosas 5 a la vez y hablan todos a la vez y todos quieren que les escuches a la vez, ¿no? Y esto somete a una situación de alerta del tutor muy potente, porque tiene que estar muy atento a todas esas interacciones que se producen con los niños y con los adultos de fuera del aula también, porque se va a relacionar también con otros profesores, se va a relacionar con todas las familias de sus niños, ¿eh? Hay muchas interacciones. Además, este tutor tiene una exigencia de eficacia, ¿vale? Hay una inspección educativa que marca unas habilidades, unas competencias, unos criterios de evaluación que sus niños tienen que cumplir, de tal manera que el profesor tutor tiene que enseñar a sus niños a leer y tiene que enseñarles a conocer los números y tiene que enseñarles muchas cosas, ¿no? Las familias tienen la expectativa de que sus niños van a aprender una serie de cosas en la escuela y entonces ese tutor tiene mucha exigencia de eficacia, lo que le puede producir bastante estrés, ¿no? Otro elemento muy importante a considerar es la susceptibilidad que tiene el tutor a la comparación, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor tenemos un tutor que atiende el grupo de 4 años A, pero hay otro tutor en 4 años B y otro tutor en 4 años C, ¿no? Y cada uno es diferente, ¿eh? Y cada uno plantea situaciones diversas con sus alumnos, se relaciona de forma diferente con sus familias, ¿eh? Y el tutor siempre está sometido a esa comparación, ¿no? Le observan distintas familias, le observan otros compañeros, le observan hasta los alumnos, ¿no? Y entonces él mismo se compara también con los otros compañeros. Además, en el momento actual, ¿no? En el cual, bueno, pues estamos dando muchos cambios metodológicos en la escuela, ¿no? Y planteamos metodologías activas. Estas metodologías activas tienen un alto requerimiento de creatividad, ¿eh? El tutor tiene que esforzarse muchísimo por dar una respuesta que motive a su alumnado, respuestas, actuaciones innovadoras, actividades motivadoras para sus alumnos, ¿no? Y hay algunos profesores que son muy creativos de por sí, ¿no? Y se les ocurren unas cosas estupendas y divertidísimas. Pero hay otros profesores que a lo mejor no son tan creativos, ¿no? Y tienen que hacer un esfuerzo importante de búsqueda, de innovación y de búsqueda de metodologías adecuadas, ¿no? Y luego la tarea docente es agotadora y más en educación infantil, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando, de atención temprana. O sea, atender a 25 niños de 3 años es tremendo, o sea, te tienes que agachar 100 veces al día, ¿no? Y además sentarte en el suelo y en esas sillas chiquilinas, ¿no? Y no puedes despistarte ni un minuto, porque en ese minuto que te has despistado, fulanito ha empujado a menganito o le ha mordido, ¿no? Entonces, tienes que estar con 100 ojos, con 100 oídos para evitar que se hagan daño, para evitar conflictos y para todas esas cosas, ¿no? Con lo cual, el profesor tutor está agotado, está agotado. Además, el tutor tiene que implicarse emocionalmente con sus niños, porque, mirad, solamente podemos educar a los niños si les queremos, ¿no? Yo creo que es importantísimo el vínculo afectivo en educación, ¿no? Entonces, para que un profesor se vincule emocionalmente, imaginaos lo que es vincularse emocionalmente con 25 niños, ¿no? Tiene que conocer a cada uno cómo es, lo que necesita cada uno para dar una respuesta adecuada a cada uno, entender lo que cada uno pide y cómo lo pide y qué necesita, ¿no? Y eso también es muy cansado, ¿eh? Eso también agota mucho al tutor. Imaginaros que además se tiene que implicar con los 25 y se tiene que implicar afectivamente también con el niño con trastorno del espectro del autismo. Un niño, un niño que muchas veces no se comunica bien, no expresa bien sus necesidades o sus deseos. Entonces el tutor tiene que adivinar qué necesita este niño para poderle dar una respuesta contingente a sus necesidades, ¿eh? Con lo cual, el alto nivel de implicación emocional también está ahí, en la tarea cotidiana del tutor. Y además, el tutor tiene que admitir que entre un profesor de apoyo en su clase, ¿vale? Un profesor de apoyo que le va a hacer sugerencias de cambio, que puede hacerle críticas sobre lo que está trabajando y cómo lo está trabajando, ¿no? Bueno, que va a opinar sobre lo que hace, ¿no? Y bueno, pues esto puede generar cierta inseguridad en el tutor e incluso, bueno, pues se puede sentir muy susceptible, ¿no? Al análisis que puede hacer
el profesor de apoyo que entra o el compañero que va a hacer con él la docencia compartida. Esto requiere un trabajo muy potente, cooperativo entre ambas personas. Y ya otro elemento clave también de la situación del tutor es la escasa valoración social que tienen o que tenemos hoy en día los docentes, ¿no? Bueno, los logros son a largo plazo, no se ven fácilmente y en cuanto se comete un error, bueno, pues se nos echan encima a las familias, se nos echan encima la administración educativa, ¿no? Bueno, esta es un poco la situación en la que vive el profesor tutor con sus 25 niños en el aula. Este profesor tutor que se ve sometido a todos estos requerimientos, ¿no? Es muy vulnerable y quiere hacerlo muy bien, ¿no? Pero pues no siempre puede, ¿no? Porque tiene mucha responsabilidad y tiene mucha sobrecarga. Yo creo que este profesor tutor puede si tiene un respaldo, si tiene un apoyo, ¿no? Y aquí aparece la figura del profesor de apoyo, ¿no? Que puede entrar en el aula a colaborar con el tutor. Yo siempre digo que la escuela es un sumatorio de buenas voluntades. Todo el mundo tiene buena voluntad, todo el mundo lo quiere hacer bien con los niños, ¿no? Y se esfuerza mucho, cada uno en la medida de su capacidad o en la medida de sus posibilidades, ¿no? El problema es que muchas veces en la escuela son voluntades individuales, ¿no? Cada uno va de por libre y lo quiere hacer muy bien, pero va de por libre y esto no puede ser, ¿no? Tenemos que unificar, tenemos que coordinar las actuaciones, tenemos que cooperar, ¿no? En la búsqueda de un objetivo común, pero buscando estrategias cooperativas que realmente, bueno, pues sean eficientes, ¿no? Porque a lo mejor cada uno de por libre no vamos a conseguir una escuela competente que pueda acoger bien al niño con TEA. Por lo tanto, la realidad del aula es muy compleja, ¿eh? Y el tutor necesita compartir, ¿eh? Bueno, hasta aquí he hablado un poquito del tutor, ¿eh? Y ahora, si os parece, insisto que me podéis interrumpir con cualquier duda, idea o opinión que tengáis al respecto. Mis opiniones son todas discutibles y debatibles, ¿vale? Voy a profundizar un poquito sobre cuál es el papel del apoyo dentro del aula, ¿vale? Y lo voy a estructurar en torno a 6 claves, ¿de acuerdo? Primero las enumero y luego las voy a ir explicando cada una de ellas, ¿vale? La primera es observar, o sea, ¿qué tiene que hacer el apoyo dentro? Lo primero, observar mucho, mucho y bien. Lo segundo es planificar. Lo tercero, facilitar. Lo cuarto, recordar. Lo quinto, motivar. Y por último, evaluar. Ahora vamos a ir desmenuzando cada una de estas claves, si os parece, ¿vale? El apoyo dentro del aula tiene un papel importantísimo en todo lo que tiene que ver con la observación. Y os digo por qué. Porque el tutor, como hemos visto antes, está muy sobrecargado, ¿no? De muchísimas tareas y muchas veces no puede observar algunos detalles que son muy importantes para el niño con TEA y para darle una buena respuesta al niño con TEA. Entonces, cuando entra el apoyo dentro del aula, ¿qué va a observar o qué puede observar? Bueno, son propuestas que yo hago, ¿vale? Desde la experiencia en muchas aulas y en muchos centros, ¿no? Yo creo que el apoyo dentro del aula, una de las cosas que va a observar son las variables ambientales. Puede observar si hay ruidos que al niño le molestan especialmente, si hay reflejos, si hay luces que al niño le pueden provocar por su hipersensibilidad. Sabéis que los niños con TEA tienen hipersensibilidad sensorial, ¿no? Bueno, pues el apoyo cuando entra dentro del aula va a observar qué pasa en ese aula, qué condiciones, qué variables ambientales están influyendo. Variables que muchas veces al tutor le pueden pasar desapercibidas. Puede no darse cuenta que el ruido de las sillas, cuando los demás niños mueven las sillas, al niño con TEA le ponen muy nervioso, ¿no? Entonces, bueno, esa observación la puede hacer ese profesor que entra con un objetivo específico que es la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. También va a observar la adecuación de los espacios, cómo tiene organizado el tutor los distintos espacios de trabajo, ¿no? Cómo tiene organizados los materiales, si los materiales están accesibles, si los materiales están bien señalizados, si realmente el niño con TEA
puede hacer un adecuado uso de esos espacios y de esos materiales, ¿no? Además, va a observar las contingencias. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que el profesor de apoyo que entra dentro del aula está en una situación privilegiada para poder observar cómo responde el niño con TEA ante determinadas situaciones. Y esta observación de contingencias no le resulta nada fácil al tutor, porque el tutor está en un momento determinado explicando una tarea, por ejemplo, o está atendiendo a 5 niños que le vienen y le enseñan un trabajo, y en ese momento pueden ocurrirle cosas al niño con TEA y el profesor tutor le pasan desapercibidas por el propio las propias condiciones del aula, ¿no? de la multiplicidad de interacciones que se producen en el aula. Y sin embargo, este profesor que entra dentro del aula o este apoyo que entra dentro del aula se puede dar perfecta cuenta de cómo el niño con TEA responde a ese ruido, a esos reflejos, cómo responde a una interacción con otro niño, cómo responde cuando entra otro profesor distinto en la clase, o cuando están las familias a primera hora de la mañana intentando hablar con el tutor a distintas situaciones, cómo responde nuestro niño con TEA. Y de esa manera vamos a poder analizar la respuesta de ese niño para poder después organizar la respuesta educativa. Otra cosa que puede observar el apoyo dentro, importantísima en el caso de los niños con TEA, son sus intereses, ¿no? Ya sabéis que a veces es muy difícil detectar cuáles son los intereses del niño con TEA. Algunos los expresan muy fácilmente, ¿no? Y siempre van al cochecito, siempre van a los animales, ¿no? A ponerlos en fila o a montar unas construcciones. Pero hay algunos niños con TEA que nos resulta muy difícil saber qué les interesa, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento, como nos dice Sally Rogers, ¿no? En su libro de atención temprana para su niño con autismo, que a mí me encanta este libro, ¿no? Porque nos explica muy bien cómo se producen los primeros intercambios comunicativos, ¿no? Del adulto con el niño. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es detectar cuáles son los intereses del niño. ¿Y cómo podemos detectar los intereses del niño? Observando qué mira el niño, ¿no? Porque a veces los niños con TEA no piden, o piden de una forma difícil de entender, ¿no? A lo mejor se aproximan al objeto que quieren, o a lo mejor simplemente lo miran, pero no lo cogen. Y por supuesto no nos dicen, dame esto, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que manipulan algunos objetos o mantienen cogidos algunos objetos. Tenemos que ver qué es lo que le atrae, qué es lo que pide el niño, qué mira, qué manipula, ¿no? Y esto lo puede ver muy bien el profesor de apoyo cuando entra dentro del aula. Por la misma razón que decíamos antes, porque el tutor tiene demasiados requerimientos dentro del aula para poder detectar algunas cosas, ¿vale? El libro de Sally Rogers que os acabo de hablar, que he visto en el chat que alguien ha preguntado, lo tenéis en la editorial de Autismo Ávila, ¿vale? A mí me parece imprescindible este libro para conocer un poco cómo trabajar la comunicación con los niños con TEA, ¿vale? Bueno, ¿qué más va a observar el profesor de apoyo? Va a observar las conductas comunicativas del niño. ¿Qué hace cuando entra por las mañanas? ¿Qué hace en las distintas rutinas del día? ¿Qué hace con el bocadillo? ¿Qué hace en el comedor? ¿Qué hace en el patio? ¿No? ¿Se comunica? ¿Cómo se comunica? Mira, señala, lleva la mano. Va a observar conductas que muestran intención comunicativa del niño, ¿no? Pero no solamente va a observar las conductas comunicativas del niño con TEA, también va a observar la respuesta que le dan los adultos o la respuesta que le dan los otros niños a sus iniciativas de comunicación. Por ejemplo, si el niño con TEA se acerca al tutor y está al lado del tutor, pues porque quiere a lo mejor que el tutor le dé algo, imaginaros, ¿no? Puede ser que el tutor no lo perciba y que el tutor no le dé la respuesta que el niño está pidiendo, ¿no? Entonces, simplemente porque no se da cuenta de esa conducta comunicativa del niño. Mientras que el profesor de apoyo se va a dar cuenta de esas conductas comunicativas y se va a dar cuenta y va a observar cuál es la respuesta del entorno, ¿no? Si se acerca otro niño, ¿no? Y mira un juguete que tiene otro niño, pues el profesor de apoyo puede observar qué hace el otro niño, ¿no? Si se da cuenta el otro niño que mi niño con TEA está haciendo una conducta comunicativa o no, ¿vale? Luego ya veremos. Primero observamos, luego ya veremos las otras acciones que tiene que hacer el profesor de apoyo, ¿vale? Otra cosa que va a observar el profesor de apoyo dentro del aula y que es importantísima, son los logros
o los progresos, ¿no? Porque muchas veces los logros son tan pequeñines, son pizquines, como yo digo, en un cole me llamaban la pizquina, ¿no? Porque es que un pizquín, que ha conseguido un niño con trastorno del espectro del autismo o con otro trastorno del desarrollo, de verdad, para mí es un milagro, es algo maravilloso, ¿no? Pero a veces es tan pequeñín que puede pasar desapercibido en un contexto tan complejo como el del aula, ¿no? Entonces, ahí está el profesor de apoyo que entra dentro del aula para darse cuenta que algo ha cambiado, ¿eh? Que el niño antes solo miraba el objeto, pero ahora no solo mira el objeto, sino que acerca la mano. Todavía no señala con el dedo, pero acerca la mano. Y eso es un cambio y eso es un progreso importantísimo en la comunicación. Si alguien se da cuenta de ese progreso y refuerza ese progreso, pues genial, ¿no? Pues genial. Entonces, vamos a observar todas estas cosas y vamos a observar también cómo responde el niño a las estrategias que emplea el tutor dentro del aula. O sea, fijaros la cantidad de cosas que tiene que observar el profesor de apoyo cuando entra. Las variables ambientales, los espacios, las contingencias, cómo responde el niño, qué intereses tiene el niño, cuáles son las conductas comunicativas del niño, los logros y los pequeños progresos y las estrategias empleadas. Y además es muy importante que este profesor de apoyo utilice registros sistemáticos. No es lo que a mí me parece, lo que a mí me da la sensación, no. Yo tengo una hoja donde voy anotando algunas conductas del niño, la frecuencia, la intensidad, la duración de los comportamientos, cuándo aparecen las cosas, para que esos registros sistemáticos que yo estoy haciendo de las conductas de mi niño con TEA o de las conductas del profesor o de las conductas de los otros niños me permitan después sacar conclusiones para poder pasar a la siguiente clave. ¿Cuál es la siguiente clave de la acción del profesor de apoyo dentro del aula? Planificar. A partir de la observación, el profesor de apoyo lo que hace es planificar. Pero planifica, mirar, esto es muy importante, en colaboración con el tutor. Es verdad que la observación muchas veces el tutor no la va a poder desarrollar con la misma minuciosidad que el profesor de apoyo, pero en la planificación han de implicarse los dos, ¿vale? Y para implicarse los dos en esta planificación es necesario que tengan tiempos comunes para poderse sentar a ver qué planificamos. Vamos a ver qué hay que planificar, ¿vale? Una de las cosas que hay que planificar cuando tenemos un niño con TEA es el contexto físico. Efectivamente, si hemos observado que hay una luz, que hay un ruido, que hay un reflejo que al niño le puede molestar, pues a lo mejor tenemos que planificar la eliminación de esos estresores. Y si el ruido de las patas de la silla le genera mucho estrés, pues a lo mejor tenemos que poner pelotitas de tenis en las patas de las sillas para eliminar ese estrés, ¿no? O si el ruido de la salida que marca la salida al patio pues le pone muy nervioso, pues a lo mejor tenemos que planificar cambios, ¿no? Cambios en ese contexto físico. Si hemos visto que la ubicación donde la tutora pone al niño con TEA no es la más adecuada porque la respuesta del niño no es eficiente, pues a lo mejor tenemos que planificar dónde vamos a sentar al niño cuando estamos en la asamblea, dónde le vamos a poner en el comedor, dónde le vamos a poner en la mesa. A partir de la observación sistemática que primero hemos hecho, luego determinamos cuál es la mejor ubicación para nuestro niño con TEA. Y también, a partir de la observación de cómo ha estructurado el espacio el profesor tutor, pues podemos crear espacios específicos. En función de cómo vive el niño esos espacios que ha creado el profesor tutor, pues podemos conjuntamente con el tutor diseñar nuevos espacios en su aula, ¿no? A lo mejor diseñar un espacio de descanso para que el niño en algún momento se vaya con sus coches o con hacer algunos rituales que le pueden tranquilizar, o diseñar un espacio de trabajo personal con menos estimulación sensorial en la cual el niño se pueda concentrar mejor, ¿no? Y desde luego tenemos que planificar una señalización, o sea, la señalética del aula y, por supuesto, del centro, ¿no? Cómo vamos a marcar los materiales, las secuencias de acción o los distintos espacios del aula. Otra cosa que el profesor tutor puede planificar que el profesor de apoyo puede planificar conjuntamente con el tutor, va a ser el programa de intervención, ¿de acuerdo? A partir del conocimiento que tenemos del niño con TEA, ¿no? De toda la observación que hemos ido sacando, pues a lo mejor tenemos que sentarnos a ver si hay que hacer
una adaptación, ¿no?, de objetivos y de contenidos. Tenemos que hacer ajustes razonables, ¿no?, como nos dice la nueva normativa. Ya no hablamos de adaptaciones curriculares significativas, sino que hablamos de ajustes razonables del currículo, ¿no? Porque evidentemente si mi niño con TEA todavía no tiene lenguaje oral, pues a lo mejor hay un objetivo del currículo de los niños de 5 años, que es la estructuración adecuada de la frase, ¿no? Pues si el niño todavía no tiene lenguaje oral, yo no voy a trabajar la estructuración adecuada de la frase, tendré que trabajar previamente, bueno, pues la asociación del significante con el significado, por ejemplo, ¿no? O la utilización de una palabra para pedir o para mostrar. Para elaborar ese programa de intervención, el profesor de apoyo necesita conocer la programación de aula del tutor. Necesita estar metido dentro de ese aula, conocer cómo se trabaja en ese aula, qué agrupamientos utiliza ese profesor, qué criterios sigue para establecer esos agrupamientos. Imaginaros que se trabaja con una metodología cooperativa, ¿no? Que bueno, pues ahora mismo se demuestra que es una metodología muy buena para trabajar en educación infantil y para responder a la diversidad, ¿no? Pues en ese trabajo cooperativo, igual el profesor tutor tiene diseñados unos grupos, ¿no?, de niños, y en esos grupos de niños hay unos roles que hay que desempeñar, ¿no? Pues a lo mejor el profesor de apoyo puede ayudar al profesor tutor a definir el rol del niño con TEA dentro de ese grupo, ¿no? Y ver qué funcionamiento puede tener el niño con TEA en ese grupo, ¿no? Y, por supuesto, ver la funcionalidad de los aprendizajes en el contexto natural. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos empeñamos en enseñar algunas cosas a los niños que no les son útiles para su vida cotidiana, ¿no? Y a lo mejor es mucho más interesante enseñarle al niño, ya no digo en infantil, por supuesto, ¿no? Pero igual imaginaos en primaria, igual es mucho más interesante enseñarle a utilizar la calculadora, ¿no?, que empeñarnos sistemáticamente que hagan una multiplicación o cosas que a lo mejor no le van a ser funcionales para su vida cotidiana, ¿vale? Entonces, en este sentido, el profesor de apoyo va a apoyar en la planificación del programa de intervención. Por supuesto, va a colaborar con el tutor en planificar sistemas de anticipación. Bueno, ya sabéis que los niños con TEA, ¿no?, se caracterizan pues por esa rigidez, esa dificultad para asumir los cambios y necesitan anticipar situaciones nuevas y necesitan saber dónde van a ir, con quién van a ir, qué va a pasar, cuándo va a terminar una tarea, cuándo tiene que empezar esa tarea, ¿no? Entonces, el profesor de apoyo, después de haber observado las respuestas del niño, ¿no?, en las situaciones de aula, pues puede planificar conjuntamente con el tutor distintos recursos de anticipación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo vamos a organizar un horario para este niño. Si este niño todavía tiene que utilizar objetos reales, o ya puede utilizar fotografías, o puede utilizar pictogramas, ¿no? ¿En qué momento está este niño y qué tipo de elementos tenemos que utilizar en el horario? Si el horario solamente tiene que ser de 3 elementos o de 5 elementos, ¿no? Y vamos a ayudar también al profesor tutor o a colaborar con el profesor tutor para diseñar sistemas de trabajo siguiendo metodología TEACH, ¿no? Sistemas que ayuden al niño a comprender el trabajo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, y cuándo ha terminado su trabajo, ¿no? Hay múltiples sistemas. No os voy a explicar ahora elementos de la metodología TEACH que nos llevarían muchísimo tiempo, ¿no? Pero sí os invito a que profundicéis un poquito en todos estos sistemas, ¿no? Sistemas de trabajo o los horarios o cualquier otro sistema de anticipación, ¿no? O a lo mejor la creación de historias sociales para ayudar al niño a comprender una situación social que le produce mucha ansiedad, ¿no? Y cómo ponerla en marcha, ¿no? Y sobre todo, muy importante, a planificar las transiciones que se viven en el aula, las transiciones entre la clase con el tutor, la clase con el de inglés, la clase con el de inglés, el bocadillo, ir al cuarto de baño, del cuarto de baño ir a, bueno, perdonad que hable de cosas tan cotidianas, ¿no? Pero tal vez yo creo que esto es un poco lo que yo puedo aportar, ¿no? Esas transiciones son muy importantes para el niño con TEA y tenemos que ayudarle a hacer esas transiciones con tranquilidad, ¿no? Entonces, vamos a planificar esas transiciones, ¿Cuál sería el sistema más acertado para trabajar con el niño con TEA en el aula? Bueno, me haces la pregunta del millón,
Yo, Gerardo lo sabe, soy una persona un poco ecléctica, ¿no? Yo creo que el aula es muy difícil utilizar un sistema de una forma cerrada, ¿no? Eh, a mí me gustan mucho, el Denver me gusta mucho, ¿no? La metodología Teach creo que nos aporta montones de cosas, ¿no? El Impact, el PAC, hay cantidad de sistemas, ¿no? O de metodologías del entorno del autismo que han demostrado además empíricamente su eficacia. Pero la aplicación directa de estas metodologías en el aula es muy compleja, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que un buen tutor, ¿no? Lo que tiene que hacer es ser capaz de tomar, ¿no? De tomar de las distintas metodologías aquello que va a ser más útil o más rentable y que más fácilmente podemos adaptar al entorno aula. ¿eh? Porque me habéis hecho pero se me va el chat. Y he visto alguna, pero la última que habéis hecho no la he visto. Gerardo, no sé si tú la puedes ver, la última. Sí, perdón. Sí, consulta Lorena, dice, tengo una duda. Ahora que acaba de decir lo del nivel de representación, si necesita objeto o necesita pictograma, ¿qué hay de las nuevas corrientes que dicen que ya no es necesario hacer ese nivel de representación? Es decir, que si presentamos directamente el pictograma, al cabo del tiempo lo acabará asociando. Gracias. Bueno, yo vuelvo a la práctica cotidiana y os voy a hablar de mis experiencias, ¿vale? Yo creo que nos tenemos que adaptar a cada niño. Y con algunos niños igual podemos ir directamente a la representación con el pictograma, pero con otros niños a lo mejor tenemos que pasar por un proceso anterior, sobre todo pensar que estamos en niños muy pequeños, que estamos hablando de atención temprana. Entonces, igual en atención temprana el acceso a la representación con el pictograma puede ser un poco complejo. Yo diría, ¿no? Y si estoy confundida, pues que los más expertos me corrijan. Yo diría que tenemos que analizar a cada niño y dar una respuesta en función de las necesidades de cada niño. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos que planificar el contexto físico, los programas de intervención, la anticipación y también el profesor de apoyo puede colaborar con el tutor definiendo o planificando sistemas de mediación. ¿A qué me refiero con estos sistemas de mediación? Me refiero a sistemas en los cuales los compañeros pueden servir de apoyo como de tutores sustitutos en un momento determinado para ayudar al niño con TEA, bueno, pues a realizar algunas tareas y hacer sus aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede ayudar el profesor de apoyo? Pues elaborando materiales y diseñando estrategias claras de mediación. Claro, cuando estamos hablando de atención temprana, estamos hablando de niños muy pequeños, porque la mediación a lo mejor en niños de primaria puede ser más sencilla, porque el resto de los compañeros tienen una edad que pueden comprender bien cuál es su papel como mediadores, ¿no? Pero cuando estamos hablando de niños de 3 años, de 3, de 4 y de 5 años o incluso de 2 años, pues esta mediación es muy compleja y hay que diseñar estrategias muy concretas y muy fáciles para que los otros niños sepan que ser el mediador del niño con TEA pues es darle la mano para llevarle a la fila, por ejemplo, ¿no? O sacarle un material para que él haga una tarea. Bueno, todo esto habría que irlo viendo. Entonces, primera clave, observar del profesor dentro del aula. Segunda clave del apoyo dentro del aula, colaborar con el tutor en la planificación del contexto físico, de los programas de intervención, de la anticipación y de la mediación. La tercera clave, importantísima, facilitar, ¿vale? ¿Qué va a facilitar el apoyo dentro? Siempre con el conocimiento del tutor. ¿Qué va a facilitar? La comunicación. ¿Cómo vamos a facilitar la comunicación del niño con TEA? Atribuyendo significado a las conductas del niño. O sea, si un niño, voy a leer lo que me decís porque si no se me pasa. Bueno, se me pasó. Vamos a atribuir significado a las conductas del niño. El profesor de apoyo que está dentro del aula puede con más facilidad interpretar las conductas comunicativas de nuestro niño con TEA. Además, puede asegurar que haya respuestas contingentes del tutor o de los otros niños. Imaginaos que el niño con TEA se acerca porque quiere un objeto a otro niño. El otro niño no ha detectado la conducta comunicativa de nuestro niño con TEA, pero el apoyo dentro le puede decir al otro niño, te está pidiendo el juguete. O le puede decir al profesor tutor, quiere que hagas no sé qué o te está pidiendo no sé cuántos, ¿vale? Entonces, facilita la comunicación ¿cómo? Atribuyendo significado a las conductas del niño, asegurando las respuestas contingentes del tutor o de los otros niños, usando sistemas de comunicación, o sea, utilizando realmente esos pictogramas o esos gestos que
el niño está aprendiendo utilizándolos de forma funcional. También puede crear situaciones para favorecer demandas, ¿no? Pues yo qué sé, guardarle el juguete preferido del niño dentro de un tupper, ¿no? Para que el niño te lo tenga que dar el tupper para pedirte que le ayudes y que se lo abras. Crear y facilitar la comprensión de instrucciones por parte del niño y la comprensión del contexto. También va a facilitar la anticipación, ¿cómo? Asegurando una correcta disposición del horario cada día, porque el horario no es solamente, no se pone y ya está, sino que cada día varía y alguien todas las mañanas tiene que ir a poner el horario de ese día. Y a veces el tutor, y sobre todo el tutor de infantil, en esos primeros momentos de la mañana está atendiendo a padres que están llevando a los niños o está pendiente de muchos niños y no siempre le resulta fácil poner ese horario especificado de ese día. Pues a lo mejor el profesor de apoyo que entra adentro puede asumir este papel. Y además tiene que acompañar al niño en ese proceso hasta que aprende a utilizar el horario, porque una cosa es poner el horario y otra cosa es que el niño lo utilice y cómo lo utiliza. Y ya sabemos que hay diferentes maneras de utilizar los horarios, ¿vale? Entonces, el apoyo dentro pues va a acompañar en ese proceso de uso del horario, ¿no? Además, va a asegurar el uso de esas estrategias de anticipación, ¿eh? O sea, que si tenemos una historia social para ayudar a un niño a comprender, bueno, pues una actividad especial que hay, por ejemplo, en el colegio, pues el apoyo dentro se va a ocupar de que realmente se utilice esa historia social, ¿no? Y se le recuerde al niño los distintos pasos de la historia social, ¿no? Va a facilitar las transiciones anticipándolas y va a redirigir el interés de una actividad a otra. Por supuesto, va a facilitar la participación del niño, usando elementos visuales, usando adaptaciones, redirigiendo y reconduciendo la atención del niño, señalándole, haciéndole una instigación verbal o físicamente de forma no aversiva, pues a lo mejor llevándole, ¿no? Cuando se levanta de la asamblea y se nos va por ahí, pues a lo mejor vas, le das la mano, le acompañas para que otra vez se acerque a la tarea que se está realizando dentro del aula, ¿no? Y diseñando y usando esos sistemas de trabajo de los que antes hemos hablado. Y, por supuesto, el profesor de apoyo dentro va a facilitar la interacción de nuestro niño con TEA con los demás niños, creando situaciones de juego de su agrado. Va a construir a lo mejor guiones de juego donde el niño con TEA se va a sentir cómodo. Va a facilitar la presencia de otros niños, pues muchas veces va a llamar, ven, vamos a jugar con fulanito, y a lo mejor va a buscar a 2 o 3 niños para que hagan un juego concreto durante un tiempo. Tampoco se trata de agobiar a los otros niños, ¿no? Pero sí, a lo mejor ayudarles a acercarse al niño, ¿no? También puede facilitar la interacción neutralizando reacciones no deseadas del niño con TEA, ¿no? Cuando tú anticipas que si otro niño le coge el juguete, pues a lo mejor el niño con TEA se va a poner muy nervioso y a lo mejor va a morder al otro niño, pues ya estás ahí pendiente, ¿no? Para evitar esa reacción que puede producirse porque tú ya sabes que cuando otro niño le quita un juguete, pues a lo mejor él va a reaccionar de una manera determinada, ¿no? También tiene que conocer el profesor de apoyo a los demás niños para ayudarles en su interacción con el niño con TEA y explicarles el porqué de la conducta del niño con TEA para que los demás lo entiendan. También vamos a facilitar, o este profesor que está dentro del aula, va a facilitar la atención y la gestión de la activación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a evitar interferencias, a eliminar distracciones, a orientar la atención del niño hacia el estímulo relevante. A veces el niño con TEA se distrae con un estímulo que no es el pertinente en ese momento, no es el más significativo, ¿no? Y entonces el profesor de apoyo dentro va a ayudar al niño con TEA a orientar su atención hacia ese estímulo, a que se fije en eso que estamos haciendo, que es lo más importante en ese momento, ¿no? Va a seleccionar una actividad u otra en función del estado del niño, de tal manera que si a lo mejor el profesor tutor plantea una actividad, pues igual el profesor de apoyo que está dentro, que sabe que en ese momento el niño con TEA pues igual está irascible o está nervioso, pues puede sugerir al profesor tutor un cambio a otra actividad o a otra tarea, ¿no? Y también va a regular el estado de excitación previa que tiene el niño antes de enfrentarse a una tarea. ¿Está preparado? ¿Está tranquilo el niño para poder empezar una tarea? ¿Está tranquilo para poder interactuar con los otros niños en este grupo? Bueno, pues esto lo va a regular el profesor de apoyo que está dentro, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues puede
como diría Sally Rogers, ¿no? Ocupar el centro del escenario, imitar su juego y describir las acciones del niño, ¿no? Cuando el niño con TEA está haciendo alguna acción, bueno, ya sabéis que es muy bueno decir, estás jugando con la pelota, bien, la metemos dentro, pintamos, poner palabras a las acciones del niño para que el niño vaya construyendo aprendizaje. ¿Qué más va a facilitar? Va a facilitar su autonomía, por supuesto, proponiendo acciones posibles. A lo mejor le puede mandar algún recadito para que el niño vaya haciendo, ¿no? Puede descomponer las conductas en pasos más pequeños para ir logrando esos pizquines de los que hablábamos antes. Y también el profesor de apoyo tiene que plantearse un distanciamiento progresivo del niño, ¿no? Para que el niño vaya adquiriendo autonomía en la realización de las tareas dentro del aula, ¿no? Y facilitar un poco las posturas y los desplazamientos, porque si no muchas veces nos pasa que los niños con necesidades acostumbran a tener siempre un adulto al lado, y ellos no adquieren autonomía. Entonces, uno de los objetivos del apoyo dentro va a ser ir distanciándose progresivamente y dando autonomía para que el niño vaya haciendo las cosas cada vez más autónomamente o más solo. Por supuesto, va a facilitar la mediación, facilitando esos materiales de los que hablábamos antes. Puede ser modelo de estrategias para los demás niños. Imaginaros que hemos planteado alguna tarea para que otros niños sirvan de mediadores de aprendizaje de nuestro niño con TEA, pues el apoyo dentro empezará haciéndolo él para que los otros niños vean cómo tienen que hacer de mediadores con nuestro niño con TEA, ¿no? Y tiene un papel muy importante que es reforzar a los demás niños, es decir, lo estás haciendo fenomenal. Eres un tutor de fulanito magnífico, ¿no? Entonces, ese refuerzo que hace a los demás niños también aumenta la capacidad de los demás niños para convertirse en mediadores de aprendizaje y, sobre todo, también participa, ¿no?, en la educación en valores de estos otros niños. También va a facilitar la mediación en situaciones de crisis, evidentemente, cuando anticipando, o sea, mediante estrategias proactivas, ¿no? Que es, bueno, pues si vemos que ante ciertas situaciones el niño se pone muy nervioso, pues vamos o a evitar esas situaciones o a planificar acciones para que el niño no se descontrole en esos momentos, ¿no? Y prepararle un poquito también para algunas situaciones de estrés, irle acompañando progresivamente. Cuando preparamos, por ejemplo, el carnaval, ¿no? Y se tiene que poner el disfraz y es horrible que se ponga algo en la cabeza porque lo lleva muy mal, bueno, pues a lo mejor podemos irle preparando un poquito antes, ¿no? Para que el niño no entre en situación de crisis. Yo he podido observar a veces cosas maravillosas, ¿no? Niños que en principio nos parecía absolutamente imposible que pudieran salir a un escenario a hacer una tarea, una actividad, ¿no? O a hacer una canción con gestos o ponerse un disfraz en carnaval, y he podido observar cómo gracias al trabajo sistemático y sensible, ¿no? y cariñoso de ese profesor de apoyo dentro, pues hemos conseguido que salieran en el desfile de carnaval disfrazados como todos los demás, ¿no? O que participaran en la fiesta de fin de curso. También, por supuesto, cuando ya se ha producido la crisis, ¿no? Imaginaos que ante una situación determinada, pues el niño con TEA entra en rabieta, ¿no? Pues a lo mejor el profesor de apoyo dentro pues puede ayudarle, ¿no? Distraerle, cambiar su foco de interés, sacarle de la situación y, por supuesto, evitar la autolesión en el caso en el que esto se produzca. Y, sobre todo, ¿cómo facilita el profesor de apoyo dentro? Aportando materiales, ¿no? Y adaptaciones de materiales. Ayer mismo en este seminario que os digo nos presentó una compañera la adaptación que hacían para un niño con TEA de los libros de texto de sexto, ¿no? Porque el nivel que tenía este niño era un nivel como de cuarto. Bueno, hacían unas adaptaciones impresionantes, ¿no? Bueno, materiales relacionados siempre con los contenidos del aula, que sean útiles para la tutora y que le permitan poner en marcha sus competencias. Bueno, hemos hablado. El profesor de apoyo dentro tiene que observar, tiene que planificar, tiene que facilitar. Vamos a ver la siguiente clave. La siguiente clave para mí es recordar. Es decir, recordar, ¿esto qué es, no? Bueno, pues esto es que el profesor de apoyo tiene un papel importantísimo para recordar al tutor, para recordar a otros profesores y a otros niños cosas, ¿no? ¿Y qué tiene que recordarles? Pues tiene que recordarles los objetivos, ¿no?
qué tenemos que priorizar con el niño con TEA, para que el tutor sepa a qué tiene que dar importancia y a qué no tiene que dar importancia y qué es lo que estamos trabajando en este momento. Y a lo mejor en este momento lo que estamos trabajando es que el niño mire en una dirección concreta para que el tutor no se pierda en esa vorágine de requerimientos que tiene dentro del aula, ¿no? Tenemos que recordar estrategias que tenemos que usar, ¿no? Pues, por ejemplo, que tenemos que darles más tiempo, que tenemos que usar apoyos visuales. Tiene que recordar a los otros compañeros y a los otros niños que tienen que evitar algunas cosas, ¿no? Que igual no pueden ir y rebañarle el juguete por las buenas, sino que, bueno, que tienen que utilizar algunas estrategias, decirle, no, ya no más, lo que sea, ¿no? Enseñar estrategias y recordar esas estrategias que en la vida cotidiana muchas veces se olvidan. Las tenemos muy claras en la teoría, pero luego en el día a día se nos olvidan, ¿no? Y sobre todo, yo creo que el profesor de apoyo tiene un papel importantísimo de modelo, ¿no? De modelo de cómo acercarse al niño con TEA, de cómo interpretar sus conductas comunicativas, de cómo reforzarle, de cómo interactuar, insistir o de cómo regular. La siguiente clave es motivar. ¿A quién tiene que motivar el profesor de apoyo dentro del aula? Al niño, por supuesto. Bueno, variando las actividades y los materiales, compartiendo con otros profesores los intereses del niño. O sea, cuando el profesor de apoyo dentro, que conoce bien al niño con TEA y descubre cuáles son los intereses de este niño y los comparte con otros profesores, hace que los otros profesores hagan acciones mucho más motivadoras para este niño. Por lo tanto, al final refuerza el aprendizaje del niño, ¿no? Tiene que incluir los intereses en las acciones educativas y incorporar y gestionar los refuerzos y las recompensas en situaciones naturales. O sea, tiene que motivar al niño muchísimo. Pero yo creo que el profesor de apoyo dentro tiene un papel importantísimo, no solamente de motivar al niño, sino de motivar al tutor, ¿vale? Tiene que reforzar la percepción de autocompetencia del tutor, valorar el papel del tutor, mostrarle los logros, atribuir los logros del niño a las acciones del tutor, para que el tutor se sienta seguro con este niño, para que el tutor sienta que lo está haciendo bien, ¿no? Y además poner en valor lo que el tutor está haciendo, no evidenciar los errores que comete el tutor o las cosas que hace mal el tutor, sino todo lo contrario, evidenciar aquello que hace bien el tutor, ¿no? Y empatizar con él, escucharle en las dificultades, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues va a ir facilitando el vínculo del niño con el tutor. Y, por supuesto, el profesor de apoyo dentro también tiene el papel de motivar al sistema, ¿no? ¿Y cómo motiva el sistema? Pues vibrando y alegrándose de los logros del niño, ¿no? Y mostrando a toda la comunidad educativa lo que ha hecho hoy, ¿no? Hoy ha hecho pis en el orinal, bueno, qué milagro, qué maravilla, qué contentos estamos todos, ¿no? Creando optimismo en ese sistema educativo, creyendo en las posibilidades del niño y transmitiendo esa creencia a todos los que forman parte del sistema educativo, ¿no? Y tiene un papel muy importante mostrando expresiones de satisfacción y reforzando a los otros niños y disfrutando de la relación con el niño. Y por último, yo creo que la última clave de la tarea del apoyo dentro del aula es evaluar, ¿no? Evaluar junto con el tutor, por supuesto, el logro de los objetivos, la adecuación de las estrategias, siempre utilizando registros que permitan objetivar y haciendo una evaluación de forma sistemática en coordinación con otros agentes, ¿no? Para poder tomar decisiones. Y un poco para terminar, ¿no? Esta visión que igual ha sido un poco compleja, ¿no? De cuál es el papel del apoyo dentro del aula y de las dificultades que se encuentra el tutor y lo que puede aportarle, ¿no? El apoyo dentro del aula. Yo creo que son muy importantes las actitudes, ¿no? Para que este profesor de apoyo dentro del aula pueda hacer todo esto que hemos dicho y lo pueda hacer de una forma eficiente y el tutor no se sienta invadido o presionado por ese compañero que entra dentro del aula, que observa lo que hace y que le puede juzgar lo que hace, pues están las actitudes de los profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante para generar unas actitudes que faciliten la cooperación. Esto es trabajo cooperativo, ¿no? Y tenemos que ser muy respetuosos, tanto el profesor tutor como el profesor que entra. Tenemos que ser muy prudentes y cuando hacemos sugerencias, cuando hacemos evaluaciones, tenemos que transmitir nuestras sugerencias y nuestras observaciones con delicadeza para no herir la susceptibilidad de la otra persona con la que estamos compartiendo la tarea.
tenemos que tener una actitud colaboradora y cooperativa, ¿no? Y tenemos que ser muy honestos, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde puedo yo llegar? ¿Qué es lo que yo te puedo aportar? ¿Qué es lo que yo no te puedo aportar? Y ser muy persistentes, ¿no? Al final, yo creo que se logran cambios a base de poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y tenemos que ser muy dinámicos, ¿no? No podemos pasarnos todo el año haciendo lo mismo, porque se cansa el niño, se cansa el tutor, se cansa la familia y nos cansamos todos, ¿no? Entonces, ese dinamismo, ¿eh? Dentro de esas claves de colaboración y de esas claves de prudencia y de respeto, pues hacen que todo vaya fluyendo, ¿no? Y hay una actitud que para mí es muy importante, que es la implicación, ¿no? Qué es lo que yo puedo aportar no solo como PT o no solo como AL, ¿no? Desde mi especialidad, sino qué es lo que yo puedo aportar como persona, ¿no? Cuáles son mis cualidades, mis capacidades personales que puedo poner al servicio de este sistema, ¿no? A lo mejor yo soy una persona muy conciliadora o soy una persona muy alegre o pinto muy bien, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues yo igual como AL, pues no me pagan para que pinte, ¿no? Pero si el tutor con el que colaboro, pues en un momento determinado necesita, porque hay que hacer un mural y hay que pintar, pues tendré que estar abierto a implicarme con mis propias competencias personales, ¿no? Comprometerme con ese tutor y dar un poquito más allá, ¿no? Y buscar alternativas eficaces. Bueno, teniendo claro siempre, y me vais a perdonar que diga esta evidencia, ¿no? Vale, ahora si os parece, estoy a punto de acabar la presentación y hablamos, ¿no? De cómo motivar al profesor. Tenemos que tener muy claro que tenemos un objetivo común que es el alumno, ¿no? Y me vais a perdonar que diga esta barbaridad, pero la voy a decir, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que nos buscamos a nosotros mismos, ¿no? Y lo que queremos es demostrar lo buenos que somos. Que yo soy muy buen en PT, o soy muy buena L, o soy muy buen tutor. Si eso es lo de menos, o sea, lo importante es sacar al niño adelante, ¿no? Y lo importante es aunar esfuerzos para que nuestro alumno, que es nuestro objetivo común, pues mejore y mejoremos la respuesta. Tenemos que tener claro que para lograr la inclusión el alumno es de todos. El alumno no es del PT, el alumno no es de la L, pero tampoco es del tutor, es de todos, ¿no? Tenemos que ir juntos y, bueno, la cooperación, ¿no? Según nos dice Virginia Woodham, la cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegamos todos. Y bueno, termino un poco con una frase de Paulo Freire, ¿no? Que a mí me encanta, que dice que lo que no es posible es pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin una utopía o sin proyecto. Es verdad que los apoyos dentro a veces son difíciles, y pueden plantearse como, un poco utópicos, ¿no? Tenemos que luchar por la utopía y caminar en esa dirección, ¿no? Porque la utopía nos marca cuál es el horizonte.